El último ensayo. El sol se desvanecía lentamente sobre Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de ámbar y púrpura que se reflejaban majestuosamente en las cúpulas doradas del Palacio de Bellas Artes. El majestuoso edificio, testigo silencioso de casi un siglo de historia artística, se alzaba imponente contra el horizonte urbano, sus paredes de mármol blanco absorbiendo los últimos rayos del atardecer como si guardaran secretos luminosos. Marina Suárez ajustó su blazer negro mientras subía las escaleras principales del palacio. A sus 40 años, con el cabello negro recogido en un moño profesional y sus ojos cafés enmarcados por discretos lentes, proyectaba la imagen perfecta de una curadora de museo. Este puesto representaba el pináculo de su carrera, el resultado de 2 décadas de dedicación al arte y la historia. Sin embargo, mientras sus tacones resonaban en los pasillos de mármol, no podía sacudirse una sensación inquietante que la perseguía desde su primer día, hacía apenas 2 semanas. El vestíbulo principal estaba sumido en un silencio reverencial, interrumpido solo por el eco de sus pasos y el murmullo distante de la ciudad que se filtraba a través de las ventanas Art Deco. Las enormes lámparas de cristal proyectaban sombras danzantes sobre las paredes decoradas con murales, creando la ilusión de que las figuras pintadas cobraban vida en el crepúsculo. ¿Todavía por aquí, señorita Suárez? La voz de don Roberto, el guardia nocturno, resonó desde un rincón oscuro, sobresaltándola. Marina se llevó una mano al pecho, recuperando el aliento. Don Roberto. Me asustó. El anciano guardia emergió de las sombras, su uniforme azul impecablemente planchado a pesar de las largas horas de trabajo. Su rostro moreno, surcado por arrugas que hablaban de décadas de historias, mostraba una expresión de preocupación genuina. Perdone, no era mi intención asustarla. Es solo que, no es bueno quedarse hasta tan tarde. Marina consultó su reloj. 7:45 p.m. Necesito revisar unos documentos sobre la nueva exposición que inauguramos la próxima semana. No me tomará mucho tiempo. Don Roberto se acercó, sus pasos lentos y medidos, como si cargara el peso de un secreto. La luz mortecina acentuaba las canas en sus sienes y la gravedad en su mirada. Señorita, llevo 30 años trabajando aquí. He visto cosas que... Se interrumpió, mirando nerviosamente hacia el pasillo que conducía al teatro principal. ¿Qué tipo de cosas, don Roberto? Marina no pudo evitar que su voz traicionara su curiosidad. Había escuchado rumores, por supuesto, era imposible trabajar en un edificio tan antiguo y no oírlos, pero hasta ahora los había descartado como historias para turistas. El guardia bajó la voz hasta un susurro conspirador. Es la hora en que él suele aparecer. El fantasma del tenor. Un escalofrío involuntario recorrió la espalda de Marina, aunque su mente racional se apresuró a descartarlo. Don Roberto, seguramente no cree en... Lo he visto, señorita, interrumpió el guardia con una firmeza que la sorprendió. No como esos fantasmas de las películas, todo nebuloso y haciendo ruidos de cadenas. No, él es diferente. A veces es solo una voz, la voz más hermosa que haya escuchado jamás, cantando arias en la oscuridad del teatro vacío. Otras veces es una figura, tan real que podrías jurar que es un actor que se quedó ensayando hasta tarde, hasta que... Don Roberto se persignó, hasta que lo ves atravesar una pared o desvanecerse en el aire. Marina iba a responder cuando un sonido lejano la detuvo. Una nota musical, clara y perfecta, flotó desde la dirección del teatro principal. La nota se sostuvo en el aire por lo que pareció una eternidad, vibrando con una pureza sobrenatural, antes de desvanecerse en el silencio. ¿Lo oyó?, susurró don Roberto, sus ojos muy abiertos. Marina asintió lentamente, su escepticismo luchando contra la evidencia de sus propios sentidos. Probablemente algún músico practicando. El teatro está cerrado con llave desde las 6, señorita. Yo mismo lo cerré. Como para confirmar sus palabras, otra nota resonó en la distancia, seguida por lo que sonaba como pasos sobre el escenario de madera. El sonido era inconfundible, el crujido característico de las tablas del escenario principal, un sonido que cualquier persona familiarizada con el teatro reconocería al instante.
Venga conmigo, dijo Marina, sacando su juego de llaves maestras. Su curiosidad profesional había superado cualquier aprensión inicial. Señorita Suárez, no creo que sea prudente. Comenzó don Roberto, pero la siguió de todas formas, su deber profesional superando su miedo. Mientras avanzaban por el pasillo principal, Marina notó cambios sutiles en el ambiente. El aire se volvió más denso, más frío, y tenía un aroma peculiar, como a flores marchitas y papel antiguo. Las luces, normalmente brillantes y estables, parecían titilar suavemente, creando sombras que danzaban en las paredes decoradas con motivos art deco. Al llegar a las puertas principales del teatro, Marina insertó la llave en la cerradura. El mecanismo giró con un clic que pareció extraordinariamente fuerte en el silencio sepulcral. Las pesadas puertas de madera se abrieron con un chirrido grave, revelando la oscuridad aterciopelada del interior. El Teatro del Palacio de Bellas Artes, con su capacidad para más de 1000 espectadores, resultaba imponente incluso en pleno día. En la penumbra del atardecer, con solo las luces de emergencia creando un tenue resplandor, era francamente sobrecogedor. Las butacas se extendían en filas y más filas hacia la oscuridad, y el telón de cristal Tiffany, una de las joyas del palacio, brillaba tenuemente con reflejos iridiscentes. Las luces principales están en el panel de la derecha, murmuró don Roberto, su voz apenas audible. Marina se dirigió hacia el panel, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una ráfaga de aire frío atravesó el teatro. El aire era tan gélido que le robó el aliento, y trajo consigo el sonido inconfundible de una melodía, las primeras notas de Che gelida manina, de la Bohème, pero interpretadas de una manera que Marina nunca había escuchado antes, con una pasión y una tristeza que parecían sobrehumanas. Las luces del teatro comenzaron a parpadear sin que nadie hubiera tocado el panel de control, creando un efecto estroboscópico que revelaba, por fragmentos de segundo, una figura en el centro del escenario. Era la silueta de un hombre joven, vestido con lo que parecía ser un traje de época, su postura era la de un cantante en plena interpretación. Santa María Madre de Dios, susurró don Roberto, aferrando el crucifijo que llevaba al cuello. Marina se quedó paralizada, su mente racional luchando por encontrar una explicación lógica para lo que estaba presenciando. La temperatura en el teatro había descendido tanto que podía ver su propio aliento formando pequeñas nubes frente a su rostro. La música creció en intensidad, llenando el espacio con una belleza desgarradora. La figura en el escenario se volvió más definida, un hombre joven, quizás de unos 30 años, con el cabello oscuro peinado al estilo de los años 20 y un rostro que reflejaba una emoción tan profunda que resultaba casi dolorosa de contemplar. De repente, la figura giró su cabeza hacia donde estaban Marina y don Roberto, y por un instante que pareció extenderse hasta el infinito, sus miradas se encontraron. Los ojos del fantasma, porque no podía ser otra cosa, estaban llenos de una tristeza tan profunda que Marina sintió que se le encogía el corazón. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo cesó. Las luces se estabilizaron, la temperatura volvió a la normalidad, y la figura se desvaneció como humo en el viento. Lo único que quedó fue el eco de la última nota, resonando en el teatro como el recuerdo de un sueño. Marina se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración y exhaló lentamente. Su mano temblorosa buscó el apoyo de una butaca cercana. Ahora lo ha visto, dijo don Roberto suavemente. Es él. Ricardo Montero. Ricardo Montero, repitió Marina, el nombre sonándole vagamente familiar. Fue un tenor, uno de los mejores que este teatro haya visto jamás. Murió aquí, en este mismo escenario, en 1925, poco después de la inauguración del palacio. Dicen que fue por amor, pero... Don Roberto se interrumpió, como si hubiera dicho más de lo que debía. Marina sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. Sus manos todavía temblaban, pero años de entrenamiento profesional se impusieron sobre el miedo. Necesito saber más, don Roberto. Necesito saber toda la historia. El guardia miró nerviosamente hacia el escenario ahora vacío. Hay archivos, documentos antiguos en la biblioteca del palacio. Pero señorita,
algunas historias es mejor dejarlas dormir. Soy historiadora del arte, don Roberto. Mi trabajo es despertar las historias dormidas. Marina se irguió, su determinación sobreponiéndose al miedo inicial. Y tengo la sensación de que esta historia en particular necesita ser contada. Mientras salían del teatro, Marina echó una última mirada al escenario. Por un momento, creyó ver un destello de movimiento en las sombras, y el eco lejano de aquella voz sobrenatural pareció susurrar, por fin. Don Roberto cerró las pesadas puertas del teatro, el sonido del cerrojo resonando con finalidad en el pasillo vacío. Tenga cuidado, señorita Suárez. Hay secretos en este palacio que han permanecido ocultos por casi 100 años. Y quizás haya personas que prefieran que sigan así. Marina asintió, pero su mente ya estaba trabajando, planeando por dónde empezar su investigación. Mientras caminaban de regreso al vestíbulo principal, sus tacones marcando un ritmo constante sobre el mármol, no pudo evitar tararear suavemente la melodía que había escuchado. Las notas parecían estar grabadas en su memoria, como si la música del fantasma hubiera dejado una marca indeleble en su alma. Esta noche había cambiado todo. Lo que había comenzado como un simple trabajo de curaduría se había transformado en algo mucho más profundo, más personal. Marina Suárez, la escéptica curadora del Palacio de Bellas Artes, tenía ahora una misión: descubrir la verdadera historia de Ricardo Montero y el secreto que lo mantenía atado a este lugar. Y mientras la noche caía sobre Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes guardaba silencio, sus pasillos vacíos resonando con ecos de una tragedia centenaria que esperaba ser revelada. Ecos del pasado. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda sobre Ciudad de México, como si el clima quisiera reflejar el misterio que ahora envolvía a Marina. Llegó al Palacio de Bellas Artes más temprano de lo habitual, cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a iluminar los vitrales Art Deco del edificio. El encuentro de la noche anterior había dejado una marca profunda en su mente, y el eco de aquella voz sobrenatural seguía resonando en sus pensamientos. Su oficina, ubicada en el tercer piso del palacio, era un espacio elegante pero funcional, con grandes ventanales que normalmente inundaban la habitación de luz natural. Sin embargo, esta mañana las nubes bajas creaban una atmósfera casi claustrofóbica, obligándola a encender las lámparas de escritorio. Las paredes estaban forradas de libreros antiguos de madera oscura, repletos de catálogos de arte y documentos históricos. Su escritorio, una pieza Art Deco original de la época de inauguración del palacio, parecía más imponente que nunca bajo la luz artificial. Marina se quitó su abrigo mojado y lo colgó en el perchero junto a la puerta. El aire frío de la mañana había dejado pequeñas gotas de agua en su cabello negro, que ahora llevaba suelto sobre los hombros. Se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar en los archivos digitalizados del palacio cualquier mención de Ricardo Montero. Después de una hora de búsqueda infructuosa, un golpe en la puerta la sobresaltó. «Adelante», dijo, mientras masajeaba sus sienes cansadas. La puerta se abrió revelando a Carlos Herrera, el joven técnico de iluminación del teatro. Alto y delgado, con el cabello castaño perpetuamente despeinado y una barba de 3 días, Carlos parecía más un estudiante universitario que un profesional con 5 años de experiencia en el palacio. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de emoción y preocupación. «Licenciada Suárez», comenzó, cerrando la puerta tras de sí, «perdone que la moleste tan temprano, pero tiene que ver esto». Se acercó al escritorio y colocó su tablet frente a ella. En la pantalla se reproducía un video de las cámaras de seguridad del teatro, grabado la noche anterior. La marca de tiempo indicaba las 7:52 p.m. «Estaba revisando las grabaciones de rutina cuando encontré esto», explicó Carlos, aumentando el brillo de la pantalla. Marina contuvo el aliento. En el video, claramente visible a pesar de la calidad granulosa de la imagen nocturna, una figura translúcida atravesaba el escenario principal. No era una distorsión ni un error de grabación, la figura era inconfundiblemente humana, vestida con lo que parecía un traje de época, y emitía un tenue resplandor que las cámaras habían captado. «Imposible», murmuró Marina, aunque ella misma había sido testigo del fenómeno la noche anterior.
Eso no es todo, continuó Carlos, deslizando su dedo sobre la pantalla para mostrar otra grabación. Esto es de hace 3 noches, durante el ensayo de la orquesta. En esta nueva grabación, las partituras de los músicos comenzaban a moverse por sí solas, volando por el aire como hojas en el viento, hasta formar un perfecto círculo en el centro del escenario. La grabación no tenía audio, pero por las expresiones de pánico de los músicos, era evidente que algo extraordinario estaba sucediendo. Marina se reclinó en su silla, procesando lo que acababa de ver. Su mente analítica buscaba desesperadamente una explicación racional, pero las evidencias comenzaban a acumularse de manera innegable. Carlos, dijo finalmente, ¿qué sabes sobre un tenor llamado Ricardo Montero? El joven técnico frunció el ceño, pensativo. No mucho. Es una de las leyendas del palacio. Dicen que murió aquí en los años 20, pero nunca he encontrado documentos oficiales al respecto. Necesito acceder a los archivos históricos, decidió Marina, poniéndose de pie. Los que no están digitalizados. ¿Los del sótano? Carlos palideció visiblemente. Licenciada, nadie ha bajado ahí en años. Don Roberto dice que... Don Roberto fue testigo conmigo anoche, lo interrumpió Marina. Y necesito respuestas. El archivo histórico del Palacio de Bellas Artes estaba ubicado en el tercer sótano del edificio, un nivel por debajo de los camerinos históricos. El descenso por la escalera de servicio fue silencioso, iluminado únicamente por luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente, creando sombras inquietantes en las paredes de concreto. Marina sostenía un manojo de llaves antiguas que le había proporcionado don Roberto esa mañana, junto con una mirada de preocupación y una advertencia críptica: hay cosas que prefieren permanecer en la oscuridad, señorita. La puerta del archivo era de metal pesado, pintada de un gris institucional que se descascaraba en los bordes. La cerradura estaba oxidada y Marina tuvo que forcejear varios minutos con la llave antes de que el mecanismo cediera con un chirrido protestante. El interior del archivo era un laberinto de estanterías metálicas que se perdían en la penumbra. El aire estaba cargado de polvo y el olor característico del papel viejo. Marina y Carlos encendieron sus linternas, los haces de luz revelando cajas y carpetas etiquetadas con fechas que se remontaban a la construcción del palacio. Busquemos en la sección de 1925, sugirió Marina, dirigiéndose hacia el fondo de la sala. Mientras avanzaban entre las estanterías, el sonido de sus pasos era amortiguado por el polvo acumulado en el suelo. Las telarañas brillaban como hilos de plata bajo la luz de las linternas, y ocasionalmente, el movimiento de algún insecto invisible provocaba pequeños sonidos que hacían que Carlos se sobresaltara. Aquí, dijo Marina finalmente, señalando una serie de cajas marcadas con el año que buscaban. Comenzaron a revisar documentos, programas de mano amarillentos, fotografías desvaídas, contratos antiguos escritos con una caligrafía elegante y precisa. El tiempo parecía haberse detenido en ese sótano, preservando fragmentos de una época dorada del arte mexicano. De repente, Marina se detuvo, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una fotografía. Carlos, mira esto. La imagen, sorprendentemente bien conservada, mostraba a un grupo de artistas en el escenario principal del palacio. En el centro, destacaba un hombre joven y apuesto, vestido con un elegante traje de la época. Su postura era la de un cantante, y su rostro, aunque serio para la fotografía, transmitía una intensidad magnética. «Es él», susurró Marina. «El fantasma que vimos anoche». Junto al tenor en la fotografía había una mujer hermosa, vestida con un elaborado vestido de época. La cercanía entre ambos era evidente, aunque intentaban mantener una distancia profesional para la imagen. Al reverso de la fotografía, una inscripción con tinta desvaída: elenco de la Bohème, marzo de 1925. Ricardo Montero como Rodolfo, Elena Castellanos como Mimi. Carlos se inclinó sobre el hombro de Marina para ver mejor la imagen. En ese momento, una ráfaga de aire frío atravesó el archivo, haciendo que las páginas de los documentos abiertos revolotearan y que varias carpetas cayeran de los estantes. «Esto es imposible», murmuró Carlos.
Estamos en un sótano sellado. No puede haber corrientes de aire. Marina no respondió. Estaba absorta en una carpeta que había caído abierta a sus pies. Era un expediente personal, encabezado por el nombre Ricardo Montero, en letras elegantes. Según los documentos, Ricardo había sido un tenor prometedor, nacido en Guanajuato en 1895. Había estudiado en Italia y regresado a México para la inauguración del Palacio de Bellas Artes. Las críticas de sus presentaciones eran extraordinarias, alabando no solo su voz excepcional sino también su talento como compositor. ¿Compositor? Marina frunció el ceño. Todas las leyendas hablan de él solo como tenor. Siguieron leyendo. El expediente contenía programas de conciertos, críticas de periódicos y correspondencia oficial. Pero lo más intrigante era una serie de cartas personales que parecían haber sido archivadas por error junto con los documentos oficiales. Las cartas estaban dirigidas a Elena Castellanos, la soprano de la fotografía. A medida que Marina las leía, una historia de amor prohibido comenzaba a emerger. Ricardo y Elena se habían enamorado durante los ensayos de la Bohème, pero ella estaba comprometida con Fernando Valdés, el poderoso director del teatro. «Mira esto», dijo Carlos, señalando una carta fechada el 13 de marzo de 1925, el día antes de la muerte de Ricardo. La tinta estaba corrida en algunas partes, como si gotas de agua o lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras se escribía. «Mi querida Elena. Mañana será nuestro último ensayo antes del estreno. No puedo seguir callando lo que mi corazón grita cada vez que te veo. La música que compuse para ti, las arias que modificamos juntos, todo habla de nuestro amor. No me importan las consecuencias. Mañana, durante el ensayo, revelaré la verdad. Que el mundo sepa que cada nota que canto es para ti, que cada melodía que compongo lleva tu nombre. Por siempre tuyo. Ricardo». Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. El día siguiente lo encontraron muerto en el escenario. «Cree que Valdés», comenzó Carlos, pero fue interrumpido por un sonido que heló la sangre en sus venas. Desde algún lugar en la oscuridad del archivo, una melodía comenzó a sonar. Era la misma aria que habían escuchado la noche anterior, pero esta vez sonaba diferente, como si estuviera siendo tocada en un viejo gramófono. La música era débil pero clara, y parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear y, por un momento, Marina creyó ver una figura entre las estanterías, un hombre joven vestido de época, sosteniendo una partitura en sus manos. Pero cuando parpadeó, la aparición se había desvanecido. «Vámonos de aquí», sugirió Carlos, su voz temblorosa. Marina asintió, recogiendo rápidamente los documentos más importantes. Mientras se dirigían hacia la salida, la música lo siguió, desvaneciéndose gradualmente hasta convertirse en un susurro apenas audible. Ya en su oficina, Marina extendió los documentos sobre su escritorio. La historia que comenzaba a revelarse era más compleja y oscura de lo que las leyendas sugerían. No era solo una historia de amor trágico, había algo más, algo relacionado con la música que Ricardo había compuesto, con modificaciones a la partitura original de la Bohème que nunca llegaron a interpretarse en público. «Carlos», dijo Marina, mirando fijamente la fotografía de Ricardo y Elena, «necesito que me ayudes a investigar más sobre Elena Castellanos. Debe haber registros de lo que sucedió con ella después de la muerte de Ricardo». El joven técnico asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. «¿Está segura de que quiere seguir con esto, licenciada? Ya vio lo que sucede cuando perturbamos estos recuerdos». Marina observó por la ventana de su oficina. El día seguía gris, y la lluvia comenzaba a golpear suavemente contra el cristal. En la distancia, las cúpulas doradas del palacio brillaban tenuemente bajo la luz mortecina. Ricardo Montero no era solo un tenor enamorado, Carlos. Era un compositor cuya obra fue silenciada. Y creo que su fantasma no descansará hasta que esa música vuelva a sonar en este teatro. Mientras hablaba, una nota musical,
apenas audible pero perfectamente clara, flotó en el aire de la oficina. Era como si el fantasma de Ricardo Montero estuviera confirmando sus palabras, urgiéndolos a continuar con su investigación. La verdadera historia del fantasma del Palacio de Bellas Artes apenas comenzaba a revelarse, y Marina Suárez estaba determinada a descubrirla, sin importar los secretos oscuros que pudiera encontrar en el camino. La soprano olvidada. La lluvia caía incesante sobre la Ciudad de México mientras el taxi serpenteaba por las calles empedradas de Coyoacán. Marina observaba por la ventanilla empañada las casonas coloniales que desfilaban ante sus ojos, cada una con sus propias historias centenarias. A su lado, Carlos revisaba en su tablet la dirección que habían conseguido después de 3 días de intensa investigación. «Es aquí», dijo finalmente, señalando una casa de 2 pisos pintada de un azul deslavado por el tiempo. La residencia de Lucía Castellanos, nieta de Elena, era una construcción típica del Coyoacán antiguo, con un pequeño jardín delantero poblado de bugambilias y una fachada que hablaba de tiempos más prósperos. La reja de hierro forjado chirrió cuando Marina la empujó, un sonido que pareció despertar ecos del pasado. Antes de que pudieran tocar el timbre, la puerta principal se abrió. Una mujer anciana, menuda pero de porte elegante, los observaba desde el umbral. Su cabello blanco estaba recogido en un moño impecable, y sus ojos, de un café profundo, brillaban con una lucidez que contradecía su edad avanzada. «Los estaba esperando», dijo Lucía Castellanos, su voz suave pero firme. «Supe que vendrían desde que comenzaron a remover el pasado». Marina y Carlos intercambiaron una mirada de sorpresa. «¿Cómo?» «Pasen», interrumpió Lucía, haciéndose a un lado. «Hay mucho que necesitan saber, y la lluvia no parece que vaya a cesar pronto». El interior de la casa era como un museo viviente de la época dorada del teatro mexicano. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas en marcos ornamentados, carteles de ópera de los años 20 y 30, y pequeñas acuarelas que mostraban el Palacio de Bellas Artes en diferentes etapas de su construcción. Lucía los guió hasta una sala amueblada con piezas Art Deco originales, sorprendentemente bien conservadas. El aroma a café recién hecho y el tic-tac de un reloj antiguo creaban una atmósfera que parecía suspendida en el tiempo. «Mi abuela Elena me contó todo antes de morir», comenzó Lucía, mientras servía café en tazas de porcelana fina. «Sabía que algún día alguien vendría haciendo las preguntas correctas». Marina sacó de su bolso la fotografía que habían encontrado en el archivo. Lucía la tomó con manos temblorosas, sus ojos humedeciéndose al instante. «El último ensayo», murmuró la anciana. «Este fue el último día que mi abuela vio a Ricardo con vida». Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad y se dirigió a un antiguo secrétaire de caoba. De uno de sus cajones extrajo un diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas por el paso del tiempo. «Mi abuela nunca superó la muerte de Ricardo», dijo Lucía, acariciando la cubierta del diario. «Este fue su refugio, donde escribió todo lo que no podía decir en voz alta». Abrió el diario con cuidado reverencial y comenzó a leer. 14 de marzo, 1925. Esta mañana encontraron a Ricardo en el escenario. Dicen que fue un accidente, que resbaló durante el ensayo temprano y se golpeó la cabeza. Pero yo sé la verdad. Vi la marca en su cuello, la misma que Fernando intentó ocultar ajustando el cuello de su camisa antes de que llegara la policía. Lucía se detuvo, su voz quebrándose por la emoción. Marina y Carlos permanecían en silencio, conscientes de estar presenciando la revelación de un secreto guardado durante casi un siglo. Fernando Valdés no solo era el director del teatro, continuó Lucía después de tomar un sorbo de café para recomponerse. Era un hombre poderoso, con conexiones en el gobierno. El matrimonio con mi abuela era un arreglo de conveniencia, una alianza entre familias de la alta sociedad mexicana. Pero Elena y Ricardo se enamoraron, añadió Marina suavemente. Fue más que eso, corrigió Lucía. Ricardo era un genio incomprendido. No solo era un tenor excepcional, había compuesto una ópera completa, una obra que mi abuela describió como revolucionaria.
Mezclaba elementos de la música tradicional mexicana con la estructura clásica de la ópera italiana. Era su regalo para ella, su declaración de amor convertida en música. Carlos se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué pasó con esa ópera? Desapareció la misma noche que Ricardo murió. Fernando la destruyó, junto con todas las partituras modificadas de la Bohème que Ricardo había preparado. Era su manera de asegurarse que nadie recordara a Ricardo como algo más que un tenor prometedor cuya vida terminó trágicamente. Mientras Lucía hablaba, una ráfaga de viento helado atravesó la sala, haciendo tintinear las tazas de café sobre sus platillos. Las fotografías en las paredes parecieron vibrar, y el reloj antiguo se detuvo por un instante. «Está aquí», susurró Lucía, sin mostrar sorpresa. «Siempre lo he sentido, todos estos años. El espíritu de Ricardo visita esta casa de vez en cuando, especialmente cuando alguien habla de su música». Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué no denunció Elena el crimen? ¿Con qué pruebas? Lucía sonrió amargamente. Fernando se encargó de que todo pareciera un accidente. El médico que firmó el acta de defunción era su amigo personal. La policía ni siquiera realizó una investigación profunda. Y mi abuela, ella estaba destrozada, pero también estaba atrapada. En aquella época, una mujer de su posición social no podía simplemente abandonar a su esposo y manchar el nombre de su familia. Se levantó nuevamente y se dirigió a un viejo piano vertical que ocupaba una esquina de la sala. Sobre el instrumento había una fotografía enmarcada de Elena Castellanos en sus últimos años, su rostro marcado por el tiempo pero manteniendo una dignidad innegable. Mi abuela nunca volvió a cantar después de esa noche, continuó Lucía. Se retiró de los escenarios y se dedicó a dar clases de música en casa. Fernando murió un año después, aparentemente consumido por la culpa y el remordimiento. Lo encontraron en su oficina del teatro, con una partitura medio quemada en la chimenea y una copa de coñac envenenado en su mano. Mientras hablaba, una suave melodía comenzó a flotar en el aire, como si alguien estuviera tocando el piano, aunque nadie estaba cerca del instrumento. Las teclas se movían suavemente, produciendo notas que formaban una versión diferente del aria que Marina y Carlos habían escuchado en el teatro. «Es su música», dijo Lucía con lágrimas en los ojos. «Las modificaciones que hizo a la Bohème. Nunca las olvidé, mi abuela las tocaba en este mismo piano cuando creía que nadie la escuchaba». La música creció en intensidad, llenando la sala con una melancolía que parecía atravesar el tiempo mismo. Marina sacó su teléfono y comenzó a grabar, pero la melodía sonaba distorsionada en la grabación, como si se resistiera a ser capturada por la tecnología moderna. «Mi abuela escribió todo en su diario», continuó Lucía, señalando el libro que ahora descansaba sobre la mesa de café. «Cada nota, cada cambio que Ricardo hizo a la partitura original. Ella era una música excepcional y tenía memoria perfecta para la música. Pasó años transcribiendo todo lo que podía recordar de la ópera perdida de Ricardo». Carlos se acercó al diario y comenzó a hojearlo con cuidado. Las páginas estaban llenas de anotaciones musicales, pentagramas dibujados a mano con una precisión asombrosa. «Esto es increíble», murmuró. «Con esto podríamos reconstruir». Un trueno interrumpió sus palabras, haciendo vibrar las ventanas de la casa. La lluvia arreció afuera, y las luces parpadearon momentáneamente. «Tengan cuidado», advirtió Lucía, su voz repentinamente seria. «Hay personas que preferirían que esta música permaneciera en silencio. La familia Valdés todavía tiene influencia en el mundo del arte en México, y no les gustaría que esta historia saliera a la luz». «¿La familia Valdés?», preguntó Marina, recordando algo. «¿Tiene alguna relación con Isabella Valdés, la soprano que está actualmente en el palacio?». Lucía asintió gravemente. «Es la bisnieta de Fernando. Una talentosa cantante, dicen que tiene el mismo tipo de voz que mi abuela. Pero dudo que sepa la verdadera historia de su familia». En ese momento, el piano emitió una nota discordante, como un grito de protesta.
Las fotografías en las paredes comenzaron a temblar más violentamente, y un frío sobrenatural invadió la sala. Ricardo está inquieto, dijo Lucía, levantándose con dificultad. Siempre se pone así cuando hablamos de los Valdés. Creo que es suficiente por hoy. Se dirigió nuevamente al secretario y extrajo un sobre amarillento. Tomen esto. Son copias de algunas páginas del diario de mi abuela, las que contienen las modificaciones más importantes a la Bohème. Úsenlas con sabiduría. Marina tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué nos ayuda? ¿Por qué ahora? Lucía miró por la ventana, hacia la lluvia que seguía cayendo incesante. Porque es tiempo. Mi abuela esperó toda su vida para que esta historia fuera contada, para que la música de Ricardo volviera a sonar en el Palacio de Bellas Artes. Y ustedes son los primeros que han llegado tan lejos, que han hecho las preguntas correctas. Mientras se despedían en la puerta, la anciana tomó la mano de Marina entre las suyas. El espíritu de Ricardo no descansará hasta que su música vuelva a vivir. Pero tengan cuidado. Los secretos enterrados durante tanto tiempo pueden ser peligrosos cuando salen a la luz. Marina y Carlos caminaron bajo la lluvia hasta donde habían dejado el taxi. Antes de subir, Marina miró hacia la casa una última vez. En una de las ventanas del segundo piso, le pareció ver dos figuras, una anciana y, junto a ella, la silueta translúcida de un hombre joven vestido de época. El taxi arrancó, llevándose con él a Marina y Carlos, pero dejando atrás una historia que apenas comenzaba a develarse. En el sobre que llevaban consigo, las notas musicales escritas hacía casi 100 años esperaban pacientemente su momento de volver a la vida, de revelar una verdad largamente silenciada en los pasillos del Palacio de Bellas Artes. Secretos entre bambalinas. El Palacio de Bellas Artes resplandecía bajo la luz de la luna llena, sus cúpulas doradas brillando como faros en la noche capitalina. Marina y Carlos permanecían en la oficina de la curadora, rodeados de documentos antiguos y partituras amarillentas esparcidas sobre el escritorio Art Deco. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche, pero ninguno de los dos mostraba signos de cansancio. «Hay algo aquí que no cuadra», murmuró Marina, ajustando sus lentes mientras examinaba por enésima vez las páginas del diario de Elena. Las modificaciones que Ricardo hizo a la Bohème no son simples arreglos. Hay un patrón, como si estuviera tratando de contar una historia dentro de otra historia. Carlos, que había estado revisando las grabaciones de seguridad de los últimos días en su laptop, levantó la vista con interés. ¿A qué te refieres? Mira esto, dijo Marina, extendiendo varias partituras sobre el escritorio. Las alteraciones en las notas, los cambios sutiles en la melodía. No solo estaba adaptando la música a su voz o a la de Elena. Estaba entretejiendo algo más, un mensaje oculto en la propia música. En ese momento, las luces de la oficina parpadearon, y una brisa inexplicable agitó las páginas sobre el escritorio. El aire se tornó gélido, y ambos sintieron esa presencia ya familiar que parecía acecharlos desde que comenzaron su investigación. «Está aquí otra vez», susurró Carlos, mientras sacaba su equipo de grabación de audio. Había estado intentando capturar las manifestaciones del fantasma, pero hasta ahora solo había conseguido interferencias y sonidos distorsionados. Marina se levantó lentamente de su silla. «Ricardo», llamó suavemente al aire, «¿estás tratando de decirnos algo?» Como respuesta, una melodía comenzó a sonar en la distancia, proveniente del teatro. Era diferente a las que habían escuchado antes, más compleja, más oscura, con notas que parecían entrelazarse de manera imposible. «Viene del escenario», dijo Carlos, ya dirigiéndose hacia la puerta. Marina lo siguió, llevando consigo las partituras más importantes. El teatro estaba sumido en la penumbra, iluminado únicamente por las luces de emergencia que proyectaban sombras fantasmales sobre las butacas vacías. La melodía se había detenido, pero el aire estaba cargado de una energía expectante, como si el propio edificio contuviera la respiración. «Las apariciones siempre ocurren durante los ensayos de ópera», comentó Carlos mientras avanzaban por el pasillo central. «Especialmente cuando están preparando la Bohème.
Y la próxima producción se estrena en 2 semanas, añadió Marina. Con Isabella Valdés como Mimi. Se detuvieron en medio del escenario, donde el gran piano de cola negro brillaba bajo la tenue luz. Marina extendió las partituras sobre él y comenzó a ordenarlas cronológicamente. He estado investigando más sobre Fernando Valdés, dijo mientras trabajaba. Su muerte no fue tan simple como nos contó Lucía. Según los periódicos de la época, en los días anteriores a su suicidio, actuaba de manera errática. Hablaba solo, decía que escuchaba música en los pasillos vacíos del teatro. ¿Crees que el fantasma de Ricardo lo atormentó hasta la muerte? Creo que la culpa lo consumió, respondió Marina. Pero hay algo más. En el acta de defunción, mencionan que encontraron fragmentos de partituras quemadas no solo en la chimenea de su oficina, sino también en su boca. Como si hubiera intentado destruir la evidencia de la manera más definitiva posible. Carlos se estremeció. ¿Qué podría ser tan importante como para? Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido agudo, una cuerda del piano acababa de romperse espontáneamente. Luego otra, y otra más. En cuestión de segundos, el aire se llenó con el sonido metálico de las cuerdas al quebrarse. Marina, gritó Carlos, apartándola del instrumento justo cuando la tapa del piano se cerró violentamente. Las luces del teatro comenzaron a parpadear frenéticamente, y una figura apareció en el palco principal, un hombre vestido con el atuendo elegante de los años 20, su rostro contorsionado en una expresión de ira y dolor. No es Ricardo, susurró Marina, reconociendo el rostro de las fotografías antiguas. Es Fernando Valdés. La aparición señaló acusadoramente hacia ellos antes de desvanecerse, y en ese instante, todas las luces del teatro se apagaron, dejándolos en una oscuridad absoluta. Esto nunca había pasado, dijo Carlos, su voz temblorosa mientras buscaba su linterna. Las luces de emergencia tienen un sistema independiente, no deberían. Un sonido de pasos los hizo voltear hacia la entrada del teatro. Una luz se acercaba, y pronto pudieron distinguir la figura de Isabella Valdés, la soprano principal. Alta y elegante, con un rostro que recordaba inquietantemente a las fotografías de Elena Castellanos, Isabella los observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabía que los encontraría aquí, dijo, su voz resonando en el teatro vacío. Los he estado observando. Sé que están investigando la muerte de Ricardo Montero. Las luces volvieron gradualmente, como si la presencia de Isabella hubiera ahuyentado a los espíritus que acechaban en la oscuridad. ¿Qué sabes sobre él?, preguntó Marina, estudiando cuidadosamente el rostro de la cantante. Isabella avanzó hacia el escenario, sus tacones marcando un ritmo preciso sobre la madera. Más de lo que mi familia quisiera. Encontré esto en el ático de nuestra casa hace unos días. Sacó de su bolso un sobre antiguo y se lo entregó a Marina. Dentro había una carta, escrita con la misma caligrafía elegante que habían visto en el diario de Elena. Es una confesión, explicó Isabella. Mi bisabuelo la escribió la noche antes de su muerte. Confiesa el asesinato de Ricardo, pero hay más. Habla de una ópera, una obra maestra que Ricardo había compuesto en secreto. La ópera perdida, murmuró Carlos. Isabella asintió. Mi bisabuelo no solo mató a Ricardo y destruyó su música. También robó algunas de sus ideas, sus innovaciones musicales. Las fue introduciendo gradualmente en otras producciones, tomando el crédito por ellas. Era un plagiario además de un asesino. Marina sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Por eso el fantasma de Ricardo está tan inquieto. No es solo por su muerte o por su amor perdido. Es por su música, completó Isabella. Su verdadero legado, robado y distorsionado. Un acorde perfecto resonó desde el piano destrozado, imposible dado su estado actual. Las partituras sobre el instrumento comenzaron a moverse, reorganizándose por sí solas en un orden específico. Está tratando de reconstruir su obra, dijo Marina, observando el fenómeno con asombro. Todas estas apariciones, las manifestaciones durante los ensayos.
no son solo intentos de comunicarse. Está tratando de recuperar su música, nota por nota. Isabella se acercó al piano y rozó con sus dedos las cuerdas rotas. Por eso me eligieron para el papel de Mimi. Mi voz, dicen que es idéntica a la de Elena Castellanos. El fantasma de Ricardo ha estado influyendo en las decisiones del teatro desde las sombras. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Carlos, quien había estado grabando toda la conversación. Ayúdenme a interpretar su música, respondió Isabella con determinación. Las modificaciones que hizo a la Bohème, su ópera perdida. Todo está ahí, disperso en fragmentos, esperando ser reunido. Y yo puedo cantarlo. Puedo darle voz a su música una vez más. En ese momento, una suave melodía comenzó a fluir en el aire, como si el propio teatro aprobara la decisión. Era la misma música que habían escuchado en casa de Lucía Castellanos, pero más clara, más presente. Tendremos que ser cuidadosos, advirtió Marina. Tu familia. Mi familia ha vivido demasiado tiempo de una mentira, interrumpió Isabella. Es hora de que la verdad salga a la luz, sin importar las consecuencias. Carlos, que había estado revisando las grabaciones en su equipo, levantó la vista con expresión sorprendida. No van a creerlo. La última manifestación quedó registrada perfectamente. Reprodujo la grabación, y las voces espectrales de Ricardo y Fernando Valdés llenaron el teatro, enzarzadas en una discusión que había tenido lugar hacía casi 100 años. Las palabras eran difíciles de distinguir, pero la emoción era clara: ira, traición, desesperación. Tenemos que movernos rápido, dijo Marina. El estreno es en 2 semanas, y si vamos a hacer esto, necesitamos estar preparados. Isabella asintió. Puedo comenzar a ensayar las modificaciones de inmediato. Pero necesitaremos ayuda. La orquesta, el director. Yo me encargo de la parte técnica, ofreció Carlos. Puedo preparar el equipo de grabación, documentar todo el proceso. Marina recogió las partituras del piano, organizándolas cuidadosamente. Y yo investigaré más sobre la ópera perdida. Entre el diario de Elena y la confesión de Fernando, debe haber suficientes pistas para reconstruirla. Un viento frío atravesó el teatro, pero esta vez no era amenazante. Era como una caricia, un suspiro de alivio después de décadas de angustia. Ricardo está con nosotros, dijo Isabella suavemente. Puedo sentirlo. Su música, es como si hubiera estado esperando todo este tiempo por este momento. Los 3 permanecieron en silencio por un momento, conscientes del peso histórico de lo que estaban a punto de emprender. El Palacio de Bellas Artes guardaba silencio a su alrededor, pero era un silencio expectante, como el de una audiencia momentos antes de que se levante el telón. La verdadera función estaba a punto de comenzar, y esta vez, la música de Ricardo Montero no sería silenciada. La partitura perdida. La madrugada se deslizaba sobre el Palacio de Bellas Artes como un manto de terciopelo azul, mientras Isabella Valdés ensayaba en el teatro principal. Su voz, clara y potente, flotaba por el espacio vacío, interpretando las modificaciones que Ricardo había hecho a la Bohème. Marina y Carlos observaban desde la primera fila, rodeados de partituras y documentos antiguos. Es increíble, susurró Carlos, ajustando los niveles de grabación en su equipo. Su voz, es como si Elena Castellanos hubiera regresado al escenario. Marina asintió, sin apartar la vista de las notas que estaba tomando. Durante la última semana, habían estado trabajando incansablemente en la reconstrucción de la música de Ricardo. Cada noche, después de que el resto del personal se marchaba, el teatro se convertía en su laboratorio musical, donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza fantasmal. Hay algo más, dijo Isabella, interrumpiendo su interpretación. Cuando canto estas modificaciones, puedo sentir que hay otra melodía oculta, como un eco distante que intenta alcanzarme. En ese momento, las puertas del teatro se abrieron de golpe, y Arturo Valdés, tío de Isabella y actual director del Consejo Administrativo del Palacio, entró con paso furioso. Era un hombre corpulento de unos 60 años,
vestido con un traje oscuro que parecía absorber la luz. ¿Qué significa esto?, demandó, su voz retumbando en el teatro vacío. Isabella, te prohíbo que sigas participando en esta profanación. Isabella se irguió en el escenario, su postura desafiante. No puedes detener esto, tío. La verdad sobre Ricardo Montero debe salir a la luz. ¿La verdad? Arturo rió amargamente. La verdad es que ese mediocre tenor intentó chantajear a nuestra familia. Su muerte fue un accidente desafortunado, nada más. Marina se levantó de su asiento, sosteniendo la confesión de Fernando Valdés. Tenemos pruebas de lo contrario, señor Valdés. Su abuelo no solo asesinó a Ricardo, también robó su música. Arturo palideció visiblemente. Esas son calumnias. No permitiré que... Sus palabras fueron interrumpidas por un fenómeno extraordinario. Todas las partituras que habían estado esparcidas por el teatro comenzaron a elevarse en el aire, flotando como hojas en el viento. La temperatura descendió bruscamente, y una melodía comenzó a sonar, pero no era la que Isabella había estado ensayando. Era algo nuevo, algo que ninguno de ellos había escuchado antes. La ópera perdida, susurró Marina, reconociendo el estilo único de Ricardo en las notas que llenaban el aire. Las partituras flotantes comenzaron a organizarse en el aire, formando un patrón complejo que se reflejaba en el telón de cristal Tiffany. Era como si el propio Ricardo estuviera tratando de mostrarles la estructura completa de su obra maestra perdida. Esto es imposible, murmuró Arturo, retrocediendo hacia la salida. No, tío, dijo Isabella, su voz mezclándose con la música espectral. Esto es lo que tu familia ha estado tratando de ocultar durante casi 100 años. La verdadera genialidad de Ricardo Montero. Carlos, que había estado grabando todo el fenómeno, notó algo extraño en su equipo. Marina, mira esto, llamó, señalando la pantalla de su laptop. Las ondas sonoras de la música fantasmal formaban un patrón que coincidía exactamente con algunas de las marcas en las partituras quemadas que habían encontrado en los archivos. Era como si el fantasma estuviera proporcionándoles la clave para descifrar su obra perdida. No es solo una ópera, dijo Marina, sus ojos brillando con el entendimiento repentino. Es una historia codificada en música. Ricardo escondió mensajes en las notas, utilizando una técnica que estaba décadas adelantada a su tiempo. Arturo Valdés pareció envejecer 10 años en un instante. Se dejó caer en una butaca, su arrogancia anterior completamente desvanecida. Mi padre me lo advirtió en su lecho de muerte. Dijo que la música de Ricardo era peligrosa, que contenía secretos que podrían destruir el legado de nuestra familia. ¿Qué clase de secretos?, preguntó Isabella, bajando del escenario para enfrentar a su tío. Fernando Valdés no solo robó la música de Ricardo, respondió Arturo con voz cansada. La ópera que Ricardo había compuesto, era una denuncia. Había descubierto que la familia Valdés había estado desviando fondos durante la construcción del palacio, vendiendo materiales de construcción de primera calidad y reemplazándolos por otros inferiores. Ricardo amenazó con exponer todo a través de su música. Un trueno resonó en la distancia, como si la naturaleza misma reaccionara ante la revelación. Las partituras flotantes cayeron suavemente sobre el escenario, formando un círculo perfecto alrededor del piano. Por eso Fernando no solo lo mató, continuó Marina, las piezas del rompecabezas encajando finalmente. Tenía que destruir la música, borrar cualquier rastro de la verdad que Ricardo había codificado en ella. Isabella se acercó al piano y comenzó a tocar suavemente las notas que acababan de presenciar. La melodía que surgió era hermosa pero inquietante, llena de disonancias sutiles que parecían contar una historia de corrupción y traición. Hay más, dijo Carlos, que había estado revisando los archivos digitales en su laptop. He estado comparando las fechas. Las modificaciones estructurales que se hicieron al palacio después de la muerte de Ricardo, coinciden exactamente con los pasajes más críticos de su ópera. Era un mapa, una guía para encontrar las evidencias del fraude. ¿Qué van a hacer?, preguntó Arturo, su voz apenas un susurro.
Marina e Isabella intercambiaron una mirada. Vamos a reconstruir la ópera completa, dijo Isabella con determinación. Y la vamos a interpretar exactamente como Ricardo la concibió. No pueden, protestó Arturo débilmente. El escándalo. El escándalo ya está aquí, tío, interrumpió Isabella. La única pregunta es si la familia Valdés estará del lado correcto de la historia esta vez. Como para enfatizar sus palabras, una figura translúcida apareció brevemente junto al piano, Ricardo Montero, vestido con el traje que llevaba la noche de su muerte, su expresión serena pero determinada. La temperatura en el teatro descendió aún más, y el aire se llenó con el aroma de flores marchitas y papel antiguo. Necesitamos tu ayuda, Arturo, dijo Marina suavemente. Hay documentos en los archivos de la familia Valdés que podrían ayudarnos a completar la reconstrucción. Partituras, notas, cualquier cosa que Fernando pudiera haber guardado en lugar de destruir. Arturo permaneció en silencio por un largo momento, su mirada perdida en el telón de cristal que brillaba tenuemente en la penumbra. Finalmente, suspiró profundamente. En la biblioteca de la casa familiar, hay una caja fuerte detrás del retrato de mi abuelo. La combinación es la fecha de la muerte de Ricardo. Isabella se arrodilló junto a la butaca de su tío. Gracias, susurró, tomando su mano. La familia Valdés ha vivido con esta culpa durante demasiado tiempo, respondió Arturo. Quizás sea hora de que la música de Ricardo finalmente se escuche. Marina comenzó a recoger las partituras del escenario, organizándolas cuidadosamente. Tenemos 2 semanas antes del estreno, dijo. Con estos nuevos documentos, podríamos. Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido cristalino, una lluvia de notas del piano, tocadas por manos invisibles. La melodía era jubilosa, casi triunfal, como si el espíritu de Ricardo expresara su alegría ante la perspectiva de que su obra maestra finalmente vería la luz. Necesitaremos ayuda, dijo Carlos, pensativo. La orquesta, el coro. Yo me encargaré de eso, ofreció Arturo, incorporándose con dificultad. Todavía tengo influencia en el consejo directivo. Puedo conseguir que programen ensayos especiales, sin levantar sospechas. Isabella volvió al escenario y comenzó a cantar nuevamente, su voz mezclándose con la música fantasmal que aún flotaba en el aire. Era una combinación sobrenatural, la voz viva entrelazándose con los ecos del pasado en una armonía perfecta. Marina observaba la escena, consciente de estar presenciando algo histórico. El Palacio de Bellas Artes, testigo silencioso de tantos secretos, parecía vibrar con una energía renovada, como si el edificio mismo anticipara la revelación que estaba por venir. La partitura perdida de Ricardo Montero estaba emergiendo finalmente de las sombras del pasado, nota a nota, secreto a secreto. Y con ella, una verdad largo tiempo silenciada estaba a punto de resonar en los pasillos del palacio, cambiando para siempre la historia de la música mexicana. El ensayo final. La tarde caía sobre Ciudad de México cuando Marina cruzó las puertas del Palacio de Bellas Artes. El sol poniente se filtraba a través de los vitrales Art Nouveau, proyectando un caleidoscopio de colores sobre el mármol italiano del piso. El aire dentro del teatro principal estaba cargado de una tensión casi palpable mientras el elenco se preparaba para el ensayo general de La Bohème. Isabella Valdés, con su vestuario de Mimi ya puesto, calentaba su voz en un rincón del escenario. Su voz cristalina rebotaba contra las paredes doradas del teatro, mezclándose con el murmullo nervioso de la orquesta que afinaba sus instrumentos. Carlos, desde su puesto en la cabina de iluminación, ajustaba los últimos detalles técnicos, sus dedos moviéndose con precisión sobre la consola. 5 minutos para comenzar, anunció el director de escena por el intercomunicador, su voz resonando en los camerinos y pasillos. Marina se acomodó en la quinta fila, junto a don Roberto, quien había insistido en quedarse después de su turno. Algo va a pasar esta noche, había murmurado el viejo guardia, sus ojos fijos en las sombras que danzaban en el telón de fondo. El maestro Juárez, director de la orquesta, levantó su batuta. El silencio cayó sobre la sala como un manto pesado. Las primeras notas de la obertura comenzaron a fluir,
suaves y melancólicas, cuando de repente, las luces comenzaron a parpadear de manera errática. «No es el sistema», susurró Carlos por el radio, su voz tensa. «Todo está funcionando correctamente». El aire se volvió gélido, tanto que los músicos podían ver su propio aliento. Las partituras en los atriles comenzaron a agitarse, como movidas por un viento inexistente, y varias páginas salieron volando, danzando en el aire antes de caer suavemente sobre el escenario. Isabella, en el centro del escenario, se estremeció visiblemente. Sus ojos se abrieron de par en par cuando una niebla blanquecina comenzó a formarse a su alrededor. Marina se levantó de su asiento, el corazón martillándole en el pecho, mientras observaba cómo la figura espectral de un hombre joven vestido con un traje de época tomaba forma junto a la soprano. «Ricardo», susurró don Roberto, persignándose. La orquesta se detuvo, los músicos paralizados ante la aparición, pero una música diferente comenzó a llenar el teatro. Era como si las propias paredes cantaran, una melodía antigua y nueva al mismo tiempo, una versión de «La Bohème» que nadie había escuchado jamás. Isabella, como en trance, comenzó a cantar. Su voz ya no era completamente suya, había adquirido un timbre sobrenatural, una cualidad etérea que hizo que todos los presentes sintieran escalofríos. Las palabras que salían de su boca no eran las del libreto tradicional, sino una letra diferente, más profunda y desgarradora. «Es la versión original», exclamó Carlos, quien había bajado corriendo de la cabina de iluminación, sus ojos brillantes de emoción y miedo. «La que Ricardo compuso en secreto». Marina sacó rápidamente su teléfono y comenzó a grabar. El fantasma de Ricardo, ahora completamente materializado, dirigía a Isabella con gestos elegantes y precisos. La soprano cantaba como poseída, lágrimas rodando por sus mejillas, mientras interpretaba una versión del aria final que parecía contar una historia diferente, una historia de traición y amor robado. Los músicos de la orquesta, recuperándose de la impresión inicial, comenzaron a tocar siguiendo la nueva partitura que había aparecido misteriosamente en sus atriles. Las notas fluían como si las conocieran de memoria, aunque ninguno de ellos las había visto antes. El maestro Juárez, con las manos temblorosas, hojeó las partituras que habían caído cerca de su podio. «Esto es brillante», murmuró, estudiando las anotaciones. «Es una obra maestra. ¿Cómo pudo permanecer oculta tanto tiempo?» La temperatura en el teatro continuaba descendiendo. El aliento de todos los presentes formaba pequeñas nubes en el aire, pero nadie se movió de su lugar, hipnotizados por el espectáculo sobrenatural que se desarrollaba ante sus ojos. Los técnicos de sonido corrían frenéticamente tratando de capturar la música fantasmal que parecía emanar de todas partes. Las luces continuaban su danza errática, creando efectos que Carlos jamás habría podido programar, siguiendo perfectamente cada nota y cada movimiento de la interpretación. Isabella, guiada por el espíritu de Ricardo, se movía por el escenario con una gracia sobrenatural. Su interpretación trascendía todo lo que había hecho antes, como si el propio fantasma le estuviera transmitiendo décadas de pasión y dolor contenidos. Marina observaba todo con una mezcla de asombro y comprensión. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Los documentos que había encontrado, las historias de don Roberto, los acontecimientos inexplicables de las últimas semanas, todo conducía a este momento. La partitura original, susurró para sí misma, no solo fue robada, fue completamente transformada. Cambiaron la historia, el mensaje, todo lo que Ricardo quería expresar. El fantasma se detuvo en medio de una nota particularmente conmovedora, y por un momento, sus ojos se encontraron con los de Marina. En esa mirada había décadas de dolor, de injusticia, pero también un destello de esperanza. Con un gesto dramático, Ricardo señaló hacia la oficina del director. Carlos, siguiendo la indicación del espectro, corrió hacia allí. Minutos después, regresó con una caja antigua que parecía haber sido empotrada en la pared detrás de un panel suelto. Dentro, encontraron más partituras originales, cartas, y un diario personal. «Aquí está todo», dijo Carlos, hojeando rápidamente los documentos. Las pruebas del robo, las amenazas, la conspiración completa.
El fantasma de Ricardo asintió solemnemente y, por primera vez desde su aparición, habló. Su voz resonó en el teatro como un eco distante, pero perfectamente claro: la verdad nunca muere. Solo espera el momento adecuado para ser revelada. Isabella, todavía bajo la influencia del espíritu, comenzó la última parte del aria. Su voz se elevó hasta las bóvedas del teatro, llevando consigo todo el dolor y la pasión de Ricardo. Las luces parpadearon una última vez y, en un momento de claridad perfecta, todos los presentes pudieron ver la imagen completa de Ricardo Montero, no como el fantasma que los había atormentado, sino como el brillante compositor que había sido. La música llegó a su fin con un acorde que pareció sacudir los cimientos mismos del palacio. Isabella cayó de rodillas, exhausta pero consciente. El fantasma de Ricardo comenzó a desvanecerse, pero su presencia dejó una marca indeleble en todos los presentes. Don Roberto se acercó a Marina, sus ojos húmedos. Por fin, dijo el viejo guardia, por fin podrá descansar. Marina miró los documentos encontrados y luego al escenario, donde los últimos vestigios de la presencia de Ricardo se desvanecían en el aire. No, dijo con determinación, esto no es un final. Es un comienzo. La verdadera obra de Ricardo Montero por fin será conocida. Los músicos de la orquesta comenzaron a recoger las nuevas partituras con reverencia, conscientes de que habían sido parte de algo extraordinario. Isabella, ayudada por varios compañeros a levantarse, tenía una expresión de paz en su rostro, como si hubiera encontrado una parte de sí misma que no sabía que le faltaba. Carlos comenzó a revisar las grabaciones de seguridad y el equipo de sonido, confirmando que todo había quedado registrado. Esto cambiará la historia del palacio, dijo, todavía asombrado. Marina miró su reloj. Habían pasado casi 2 horas desde que comenzó el ensayo, aunque parecía que el tiempo se había detenido. El teatro comenzaba a recuperar su temperatura normal, pero algo había cambiado fundamentalmente en su atmósfera. Ya no se sentía el peso de un secreto oscuro, en su lugar, había una sensación de anticipación, de justicia por fin alcanzada. Preparen todo, ordenó Marina con voz firme. Mañana presentaremos la verdadera versión de La Bohème, la versión de Ricardo Montero. Es tiempo de que el mundo conozca su obra maestra. Mientras el elenco y el equipo técnico comenzaban a prepararse para el día siguiente, una suave brisa recorrió el teatro, llevando consigo las últimas notas de la música de Ricardo. El Palacio de Bellas Artes había sido testigo de muchos dramas a lo largo de su historia, pero ninguno tan extraordinario como el que acababa de presenciar. La verdad, después de décadas de silencio, finalmente había encontrado su voz. La última función. La noche del estreno llegó envuelta en una bruma misteriosa que cubría el centro histórico de Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes se alzaba majestuoso contra el cielo nocturno, sus cúpulas doradas brillando tenuemente bajo la luz de los reflectores. Una multitud elegante se congregaba en las escaleras de mármol, el murmullo de expectación creciendo con cada minuto que pasaba. Marina Suárez permanecía en su oficina, repasando una última vez los documentos que expondrían la verdad sobre Ricardo Montero. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba las imágenes y pruebas que serían proyectadas durante la función. Carlos, ajustando su traje negro, conectaba el último cable del sistema audiovisual especialmente instalado para esta noche. ¿Estás segura de esto?, preguntó Carlos, su voz reflejando una mezcla de nerviosismo y determinación. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Marina levantó la vista de los documentos, sus ojos brillando con resolución. Ricardo esperó casi 100 años por este momento. No podemos fallarle ahora. En los camerinos, Isabella Valdés se preparaba para el papel más importante de su vida. Su vestido de época, diseñado según las fotografías originales de 1925, capturaba perfectamente la esencia de aquella época dorada del teatro. Mientras se aplicaba el maquillaje, podía sentir una presencia familiar a su alrededor, como una suave brisa que la envolvía con calidez. «Estoy lista, Ricardo», susurró al espejo, y por un momento, creyó ver el reflejo del tenor sonriéndole desde las sombras. El teatro principal estaba completamente lleno.
En la primera fila, críticos musicales de todo el país se acomodaban en sus asientos, sus libretas listas para documentar lo que el programa prometía como una revelación histórica en el mundo de la ópera. Entre el público también se encontraban historiadores, periodistas y figuras prominentes de la cultura mexicana. Don Roberto, quien había insistido en trabajar esa noche a pesar de no ser su turno, recorría los pasillos asegurándose de que todo estuviera en orden. Sus años de experiencia le decían que esta noche sería diferente a todas las anteriores. A las 8 en punto, las luces comenzaron a atenuarse. El maestro Juárez subió al podio, las nuevas partituras descubiertas brillando bajo la tenue luz de su atril. La orquesta, que había pasado las últimas 24 horas estudiando la versión original de Ricardo, esperaba con los instrumentos listos. Marina se acercó al centro del escenario, su figura elegante iluminada por un solo reflector. El público guardó silencio mientras ella tomaba el micrófono. Distinguido público, comenzó, su voz clara y firme, esta noche no solo presenciarán una función de La Bohème. Serán testigos de la revelación de una verdad que ha permanecido oculta en las sombras de este palacio durante casi un siglo. Las primeras imágenes comenzaron a proyectarse en las pantallas instaladas a ambos lados del escenario, fotografías de Ricardo Montero, documentos originales, partituras manuscritas. La audiencia contuvo el aliento al ver las pruebas del robo artístico más grande en la historia del Palacio de Bellas Artes. Ricardo Montero no fue solo un tenor, continuó Marina, fue un genio musical cuya obra fue robada, suprimida y alterada. Esta noche, por primera vez en 99 años, escucharán su verdadera composición. El telón se levantó, revelando un escenario transformado que recreaba fielmente el París del siglo XIX. Isabella apareció en escena, su presencia magnética capturando instantáneamente la atención de todos los presentes. Cuando abrió la boca para cantar, la música que emergió era diferente a todo lo que el público había escuchado antes. Las notas fluían con una intensidad sobrenatural, la melodía original de Ricardo entrelazándose con la historia familiar de La Bohème, pero elevándola a nuevas alturas emocionales. La orquesta tocaba con una pasión renovada, como si la música los hubiera poseído. A medida que la ópera avanzaba, eventos inexplicables comenzaron a ocurrir. Las luces parpadeaban suavemente en momentos cruciales, cortinas se movían sin viento, y una niebla tenue comenzó a formarse alrededor del escenario. Los espectadores, lejos de asustarse, parecían hipnotizados por la atmósfera sobrenatural. En el intermedio, Carlos proyectó más documentos, cartas que revelaban la conspiración, testimonios de la época, y la confesión escrita del antiguo director Valdés. El público murmuraba asombrado mientras la verdadera historia se desplegaba ante sus ojos. La segunda parte de la función comenzó con una intensidad aún mayor. Isabella, cantando el aria final, parecía trascender los límites entre el presente y el pasado. Su voz se elevaba hasta las bóvedas del teatro, cargada con todo el dolor y la pasión que Ricardo había vertido en su composición original. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. La figura espectral de Ricardo apareció en el escenario, visible para toda la audiencia. Los jadeos de asombro se mezclaron con el sonido de cámaras disparando frenéticamente. El fantasma, vestido con el mismo traje que llevaba la noche de su muerte, se movía con gracia entre los actores, su presencia añadiendo una dimensión sobrenatural a la interpretación. Los críticos en la primera fila escribían frenéticamente, mientras los teléfonos celulares se alzaban por todo el teatro, tratando de capturar el momento histórico. La música alcanzó un crescendo sobrenatural, las voces de Isabella y el espíritu de Ricardo fusionándose en una armonía perfecta que parecía imposible en el mundo natural. Marina, observando desde bambalinas, sentía lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos, en la cabina de control, había dejado de preocuparse por los efectos técnicos, consciente de que algo más poderoso había tomado el control del espectáculo. La escena final fue de una belleza desgarradora. Isabella, interpretando la muerte de Mimi, alcanzó notas que nunca antes había logrado. El fantasma de Ricardo, ahora brillando con una luz intensa, dirigía invisiblemente tanto a la orquesta como a los cantantes, su presencia llenando cada rincón del teatro.
cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que siguió fue absoluto. Por un momento, nadie se atrevió a respirar. Entonces, como una ola que rompe contra la orilla, el aplauso comenzó. La audiencia entera se puso de pie, las ovaciones resonando con tal fuerza que parecían hacer temblar los cimientos del palacio. Isabella, con lágrimas en los ojos, hizo una reverencia. El fantasma de Ricardo, aún visible, inclinó suavemente la cabeza hacia el público antes de comenzar a desvanecerse. Pero esta vez, su partida no parecía triste o amarga. Una sonrisa serena iluminaba su rostro espectral mientras se fundía con la luz de los reflectores. Los críticos se apresuraban hacia los pasillos, sus teléfonos ya sonando con llamadas de sus editores. Los historiadores presentes discutían acaloradamente sobre las implicaciones de lo que acababan de presenciar. Los fotógrafos revisaban sus cámaras, asombrados de haber capturado imágenes reales de un fenómeno paranormal. Detrás del escenario, Marina y Carlos se abrazaron, conscientes de haber sido parte de algo extraordinario. Isabella se les unió momentos después, todavía vestida como Mimi, su rostro radiante a pesar del agotamiento. «Lo logramos», susurró Marina, sosteniendo las partituras originales contra su pecho. «Por fin, la verdad ha salido a la luz». Don Roberto apareció con una sonrisa en su rostro arrugado. «El palacio ya no será el mismo», dijo el viejo guardia, «pero por fin está en paz». En los días siguientes, la historia de Ricardo Montero y su obra robada apareció en todos los periódicos y noticieros. Las fotografías del fantasma durante la función se volvieron virales en redes sociales. Críticos musicales escribieron extensos análisis sobre la versión original de la ópera, alabando su innovación y profundidad emocional. El Palacio de Bellas Artes, ya famoso por su arquitectura y su historia, adquirió una nueva dimensión en el imaginario cultural de México. La historia de Ricardo Montero se convirtió en parte integral de sus recorridos y exhibiciones, y su música original comenzó a ser estudiada en conservatorios de todo el mundo. Esa noche, mientras los últimos espectadores abandonaban el teatro, una suave melodía flotaba en el aire, apenas audible pero inconfundiblemente presente. Era la voz de Ricardo, ya no lamentando su destino, sino celebrando la justicia que por fin había llegado. El Palacio de Bellas Artes había sido testigo de muchas historias a lo largo de sus años, pero ninguna tan extraordinaria como la verdad que finalmente había salido a la luz en esta última función. Requiem y Renacimiento. Un año había transcurrido desde aquella memorable noche en el Palacio de Bellas Artes. La primavera mexicana vestía la ciudad con jacarandas en flor, sus pétalos morados danzando en el aire como pequeños recordatorios de la magia que aún persistía en el ambiente. Marina Suárez caminaba por los pasillos del palacio, sus pasos resonando sobre el mármol pulido, mientras recordaba cómo un solo acontecimiento había transformado no solo su vida, sino la historia misma del recinto. La oficina que ahora ocupaba era más grande que la anterior, con ventanales que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. Las paredes, antes desnudas, estaban ahora decoradas con fotografías históricas y recortes de periódicos que documentaban el descubrimiento de la verdad sobre Ricardo Montero. Sobre su escritorio, una placa recién pulida brillaba con su nuevo título, directora del Archivo Histórico y Musical. Carlos entró sin llamar, como era su costumbre, cargando una pila de documentos. Su relación profesional se había transformado en algo más profundo durante los meses de trabajo conjunto, y ahora coordinaban juntos el nuevo departamento de preservación musical del palacio. ¿Lista para la inauguración?, preguntó, dejando los papeles sobre el escritorio. La prensa ya está comenzando a llegar. Marina asintió, ajustando su collar, un regalo de Isabella que contenía una pequeña nota musical grabada. ¿Cómo va todo en la sala de exhibición? Perfecto. Los conservadores acaban de terminar de instalar la última vitrina. Las partituras originales de Ricardo lucen impresionantes bajo la nueva iluminación. El Palacio de Bellas Artes había experimentado una transformación significativa. La nueva ala dedicada a Ricardo Montero se había convertido en una de las exhibiciones más visitadas de la Ciudad de México.
Los turistas hacían fila para ver las partituras restauradas, las fotografías históricas y, especialmente, la proyección continua de los videos de aquella noche extraordinaria donde el fantasma se había manifestado ante cientos de testigos. Isabella Valdés, cuya carrera había despegado meteóricamente después de su interpretación sobrenatural, había establecido una fundación para jóvenes compositores en honor a Ricardo. Ahora, mientras supervisaba los últimos detalles de la ceremonia de inauguración, su presencia irradiaba la misma energía magnética que la había convertido en la intérprete principal de las obras redescubiertas de Montero. Los estudiantes del conservatorio ya están en posición, informó Isabella, acercándose a Marina y Carlos. No puedo creer cuántos jóvenes se han inspirado en la historia de Ricardo. El programa de becas, Ricardo Montero, había atraído a talentos de todo el continente. Jóvenes músicos y compositores llegaban al palacio con el sueño de seguir los pasos del tenor injustamente silenciado, y ahora, finalmente reconocido. Don Roberto, quien había pospuesto su jubilación para ser parte de estos cambios históricos, guiaba a un grupo de nuevos guardias por los pasillos del teatro. Aquí fue donde lo vi por primera vez, explicaba con orgullo, señalando el escenario principal. Ahora ya no aparece tanto, pero cuando lo hace, su presencia trae paz en lugar de melancolía. Los nuevos guardias escuchaban con atención, ya no escépticos como antes. La historia del fantasma del tenor se había convertido en parte fundamental de la identidad del palacio, respaldada por cientos de testimonios y evidencias documentadas de aquella última función. En la biblioteca recién renovada, un equipo de musicólogos trabajaba incansablemente en la catalogación y análisis de las composiciones de Ricardo. Cada semana descubrían nuevos matices en su música, innovaciones que se adelantaron a su tiempo y que ahora estaban influenciando a una nueva generación de compositores. Encontramos otra carta, anunció una joven investigadora, acercándose al grupo con un documento preservado en una funda protectora. Parece ser correspondencia entre Ricardo y Elena Castellanos, fechada 3 días antes de su muerte. Marina tomó el documento con cuidado reverencial. Las palabras de Ricardo, escritas con tinta ahora desvanecida, hablaban de su visión para el futuro de la música mexicana, sueños que ahora, casi un siglo después, finalmente se estaban realizando. La sala principal del palacio comenzó a llenarse para la ceremonia de inauguración. Representantes de las principales instituciones culturales del país se mezclaban con estudiantes de música, periodistas y amantes del arte. Entre el público, Lucía Castellanos, la anciana nieta de Elena, ocupaba un lugar de honor, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Marina subió al podio, el murmullo de la audiencia disminuyendo hasta convertirse en silencio expectante. Los vitrales Art Nouveau filtraban la luz del atardecer, creando un caleidoscopio de colores que parecía danzar al ritmo de una música invisible. Hace un año, comenzó Marina, su voz clara y firme, fuimos testigos de algo extraordinario en este mismo escenario. La verdad, suprimida durante casi un siglo, emergió de las sombras gracias al espíritu inquebrantable de un artista que se negó a ser olvidado. Las pantallas a ambos lados del escenario mostraban imágenes de aquella noche histórica, el fantasma de Ricardo, visible y radiante, dirigiendo su propia música, Isabella, poseída por una fuerza sobrenatural, interpretando las verdaderas notas del compositor, el público, paralizado ante el espectáculo de lo imposible haciéndose realidad. Hoy, continuó Marina, no solo inauguramos una exhibición. Celebramos el renacimiento de un legado que trasciende el tiempo y la muerte misma. El archivo musical Ricardo Montero será un testimonio eterno de la victoria de la verdad sobre el olvido. Isabella se acercó al piano de cola en el centro del escenario. Sus dedos acariciaron las teclas con delicadeza antes de comenzar a tocar una pieza recién descubierta entre los documentos de Ricardo, una composición que nunca había sido interpretada en público. La música llenó el espacio con una dulzura inquietante, notas que parecían flotar en el aire como suspiros de otro tiempo. Y entonces, como había sucedido tantas veces durante el último año, la temperatura en la sala descendió suavemente. Nadie se sorprendió cuando la figura translúcida de Ricardo apareció junto al piano, su presencia ahora familiar y bienvenida.
El fantasma sonreía mientras la música de Isabella daba vida a sus notas olvidadas, su figura brillando con una luz serena que reflejaba la paz que finalmente había encontrado. Carlos, desde su posición junto a la nueva vitrina de exhibición, activó la iluminación especialmente diseñada. Las partituras originales de Ricardo, protegidas tras cristal antirreflejante, comenzaron a brillar suavemente, cada nota manuscrita contando una historia de pasión, pérdida y redención final. Los estudiantes becados del programa Montero se unieron a la interpretación, sus jóvenes voces elevándose en perfecta armonía con la música del piano. La melodía, aunque centenaria, sonaba sorprendentemente contemporánea, un puente musical entre el pasado y el presente. Lucía Castellanos se levantó lentamente de su asiento, apoyándose en su bastón. Sus ojos se encontraron con los del espectro de Ricardo, y por un momento, pareció que el tiempo se detenía. El fantasma inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento hacia la última conexión viviente con su historia de amor perdido. Don Roberto, parado en su lugar habitual junto a la puerta principal, sonreía mientras observaba a los nuevos guardias nocturnos tomando notas detalladas sobre la aparición. Ya no hay necesidad de tener miedo, les había dicho durante su entrenamiento. Ahora él es nuestro guardián, no nuestro fantasma. La ceremonia continuó con la revelación de una serie de iniciativas educativas y culturales. El Palacio de Bellas Artes se había convertido en un centro de investigación musical de relevancia internacional, atrayendo a estudiosos y artistas de todo el mundo interesados en el fenómeno Montero. Marina anunció la creación de un festival anual de ópera contemporánea que llevaría el nombre de Ricardo, donde se estrenarían obras de jóvenes compositores inspirados en su legado. Isabella, como directora artística del festival, prometió que cada edición incluiría al menos una obra que fusionara elementos clásicos con innovaciones modernas, siguiendo el espíritu experimental de Ricardo. Mientras la tarde se convertía en noche, los invitados recorrían la nueva exhibición permanente. Las vitrinas mostraban no solo las partituras y documentos históricos, sino también objetos personales de Ricardo recién donados por familias que los habían guardado durante generaciones, su reloj de bolsillo, cartas de amor nunca enviadas, bocetos de composiciones inconclusas. En una esquina especial de la exhibición, una pantalla interactiva permitía a los visitantes explorar la evolución de la música de Ricardo, comparando sus composiciones originales con las versiones alteradas que se habían presentado durante décadas. Los estudiantes de música pasaban horas analizando las diferencias, maravillándose ante la complejidad y modernidad de las obras originales. El momento culminante de la noche llegó cuando Isabella, acompañada por la orquesta del conservatorio, interpretó el aria final de la versión restaurada de La Bohème. La música se elevó hacia las bóvedas del teatro, y esta vez, cuando el fantasma de Ricardo apareció, no hubo jadeos de sorpresa, solo sonrisas de reconocimiento y apreciación. Marina y Carlos, observando desde bambalinas, entrelazaron sus manos. El último año había transformado no solo al palacio, sino también sus vidas personales. Su compromiso compartido con la preservación del legado de Ricardo los había unido de una manera que ninguno había anticipado. ¿Crees que ahora está en paz?, susurró Carlos. Marina sonrió, observando cómo la figura espectral de Ricardo dirigía suavemente a la orquesta. Más que en paz, respondió. Está viviendo el reconocimiento que siempre mereció. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el fantasma de Ricardo comenzó a brillar con una intensidad extraordinaria. Por un momento, su figura pareció completamente sólida, como si hubiera regresado plenamente a la vida. Entonces, con una sonrisa serena, se desvaneció en un destello de luz dorada. Don Roberto, quien había presenciado más apariciones del fantasma que cualquier otra persona, suspiró satisfecho. Ahora solo aparece en los estrenos importantes, explicó a sus jóvenes colegas. Ya no viene a lamentar su pérdida, sino a celebrar su legado. El Palacio de Bellas Artes había sido testigo de innumerables dramas a lo largo de su historia, pero ninguno tan extraordinario como la redención de Ricardo Montero. Su historia se había convertido en un símbolo de la perseverancia del arte frente a la injusticia, y su música continuaba inspirando a nuevas generaciones de artistas. Mientras los últimos invitados se retiraban de la ceremonia de inauguración,
Una suave brisa recorrió los pasillos del palacio, llevando consigo las notas apenas audibles de una melodía familiar. El espíritu de Ricardo Montero permanecía en cada rincón del edificio, no ya como una presencia atormentada, sino como un guardián eterno del arte y la verdad. Fin.